Uno de los grandes problemas, digo, pues, trajimos algunas cosas, la producción puso, después obviamente vos podés llevarnos a donde quiera. En una etapa de la Argentina se festejó que se hayan sacado créditos hipotecarios para la gente que no podía tener su primera vivienda, aunque no todos podían acceder, y de un tiempo a esta parte las tasas dan de que a la gente misma que se le otorgó, se terminó cayendo por una cuestión de que cuando te aprobaban $100.000, hoy son 70.000, no sé, más o menos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la realidad, Javier? A ver, el problema de lo que tiene que ver con los créditos UVA, o sea que son unidades de valores ajustables, básicamente es que se ajustan por inflación. Y si el salario real cae, es decir, que los salarios van a perder contra la inflación, vos vas a quedar insolvente y no vas a poder pagar. Entonces, en un contexto como el que está hoy la economía, que está, digamos, claramente entrando en una recesión, donde se espera que por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene los datos de actividad sean malos, entonces, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que el salario real va a caer. Entonces, digo, la capacidad de pago agregada de... Cuando decís el salario real, es el desfasaje que hay entre el salario real y la inflación. Exactamente. Okay. Entonces, una de las cosas que pasa, a ver, digo, hoy por ejemplo Argentina, porque lo que hay que tener claro es que hoy Argentina está en crisis. El hecho de haber llegado al Fondo Monetario Internacional significa que te cortaron el financiamiento. ¿Sí? Cuando vos no tenés financiamiento voluntario, terminás en un organismo multilateral. Un privado que te presta. No, alguien que te presta. Es alguien que te presta, pero ¿cuál es el punto? El punto es que los organismos multilaterales, ¿cómo se financian? Se financian con plata de los estados, o sea que son fuentes compulsivas de ingresos, o sea, no son fuentes voluntarias, es decir, te fuiste a la B, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy Argentina tiene que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque si no hace el ajuste, no puede pagar. Va a volar por los aires. Ese es el primer punto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hace el ajuste? Lo que va a tener es una recesión, digamos, más suave de que si no lo hace. O sea, acá no hay escenario bueno, acá hay un escenario o malo o estrepitosamente malo. Entonces, cuando vos te encontrás frente a esa situación, lo que tenés es caída del nivel de actividad, caída del empleo, como cuando cae el empleo te cae el salario real. ¿Sí? Y en ese contexto, digamos, tenés más pobres, tenés más indigentes, tenés menos consumo, y esto además se está dando en Argentina, en un contexto donde además se aceleró la inflación. Sí. Con lo cual, lo que vos tenés es que la situación va a estar muy delicada, y por eso, digamos, los créditos hipotecarios, que como son créditos a largo plazo, para que vos te puedas cubrir de la inflación, se hacen con estos instrumentos que se llaman UVA. Entonces, claro, digo, por eso se te están derrumbando. ¿Cómo hace la Argentina como país o cuál es el motor que tiene Argentina para poder autofinanciarse a estas cosas? Vos decís, bueno, a ver, ¿en qué mercado Argentina se tiene que meter para ingresar más dinero y no tratar de pedir afuera y endeudarse un poco? Lo primero que hay que comprender es por qué Argentina se endeuda. Argentina, digamos, ¿qué es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros? ¿Vos cuándo te endeudás? Cuando gastás más de lo que te ingresa. Digo, esa es la clave. Es decir, ¿quién es el que más desahorra en Argentina? ¿Sí? Que es lo, digamos, vos, si ahorrás, prestás. Si desahorrás, tomás prestado. En Argentina, el que más desahorra es el sector público. Argentina tiene un déficit fiscal consolidado entre nación, provincia, municipios y la posición de letras del Banco Central de 10 puntos del PBI. Y eso es un número aberrantemente grande. ¿Por qué? Porque la crisis del 75, que se conoce como Rodrigazo, estalló con 14. La tablita cambiaria estalló con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Con lo cual 10 es un número tremendamente grande. Mal. ¿La hiperinflación cuánto fue? Con 8. Pero a lo que yo voy, por ahí no pregunté bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina como país? Para salir. ¿Cuáles son las materias primas que tiene que hacer Argentina como para recaudar más dinero? Lo que Campo, están haciendo. turismo. No, bueno, están ajustando el 30% de la luz, 30% de la nafta. Bueno, pero para esos son ajustes. ¿Qué tiene que hacer el país para generar más dinero? No, pero ahí está el problema. Es decir, hoy Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. O sea, subir los impuestos. Pagamos más que todo el mundo. Bien, exacto. Vos sabés que la presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%. Porque vos fíjate. Ganancia. No, mirá esto. Bruto. Cuando vos, una persona que trabaja en relación de dependencia, por cada 100 pesos que recibió, el empleador ya pagó 165. O sea que 65 se quedaron en el medio. Y cuando vos con esos 100 pesos vas a comprar algo, el 50% de las cosas que compras tiene impuesto. Con lo cual, de los 165 que vos generaste de riqueza, el Estado se quedó con 115, es decir, el 70%. ¿Y qué nos dan a cambio de eso? A ver,
Son unas seguridad, basuras, son unas basuras. seguridad, el país es un baño de sangre. Sí que nos dan educación, estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. ¿Sí? ¿Qué nos dan? Digamos, obras de infraestructura, las rutas son un desastre en Argentina. Es decir, la salud, el 75% en Buenos Aires está en emergencia sanitaria. No quiero meter, pero la pregunta que decía Pico, para mí, no me quiero meter en tu sección. No, pero por Decía favor, recién, digamos, si la vos tenés- idea es si vos tenés pelotear. un 50% del país subsidiado, no hay nada que te saque de eso, para mí. No hay ningún motor ni ninguna, Bueno, pero- ninguna estructura que te saque, para mí. Digo, O sea, lo no único sé que cuál te- es la... en realidad, No sé, pedir Sacar más, no sé. subsidios. bueno, en rigor lo, Para hablar más realista. la verdad. en rigor lo que vos tenés que hacer es hacer una verdadera reforma del Estado. Claro. ¿Para qué? Para que achicando el tamaño del Estado, vos le devuelvas el dinero a quien lo ganó, porque, digamos, quieras o no, digamos, los impuestos son un robo, ¿sí? Sí. Entonces, porque esto es como que, no sé, yo voy a tu casa, te digo, che, Pico, dame el 50% de tus ingresos. Me sacás a patadas en el traste. Bueno, vengo al otro día con un papel, digo, mira, este papel dice que me tenés que dar el 50%. Y está firmado, y vos me decís, ¿por quién? Por mí. ¿Qué haces? De vuelta, me sacás a patada. Bueno, ahora al otro día me caigo con 5 matones. Como los Peaky Blinders. ¿Me los das? Y sí, me los vas a... Bueno, eso es lo mismo que hace el Estado. Es decir, se está apropiando del fruto de tu trabajo de modo violento. Y de hecho, fíjate que el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos te mira a la cara, te enfrenta, toma riesgos. En cambio el Estado es, o sea, primero tiene el monopolio de la violencia y segundo, sí, además te roba todos los días. Entonces, lo que hay que comprender es que, por ejemplo, digamos, yo siempre esto lo ligo con lo que llamamos la agenda de la libertad. Sí, cuando vos sacás el Estado le devolvés libertades a la gente. ¿Sí? Es decir, el hecho de que vos puedas apropiarte del fruto de tu trabajo, porque si tu trabajo, vos vas, te rompes el lomo, todo, y te lo sacan y se lo dan a otro, ¿con qué ganas vas a ir a trabajar? Ay. No, es terrible. Entonces, Terrible. digo, el eje central para que el país vuelva a ser un país digno es sacar al Estado del medio. De hecho, en Argentina, digamos, el proyecto de Alberdi, ¿sí? Digamos que es el ideólogo y el que hizo la Constitución Nacional de 1853, cuando se instrumentó, para final del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. Y mientras que Argentina se mantuvo en el orden liberal, Argentina a inicios del siglo XX oscilaba entre los 5 primeros países del mundo hasta que se estableció un sistema fascista en la década del 30, que yo lo llamo un fascismo de 2 patas, que era el acuerdo entre empresarios y políticos chorros, y que a partir de Perón, digamos, se le metió una pata más, que es el fascismo de 3 patas con el sindicalismo, y la verdad que a la luz de los hechos, de ser el 5.º país del mundo, ser 60, la verdad que nos está yendo bastante mal. Che, yo te pregunto, porque ni hablar de la gente, hay gente en estado de indigencia, hay gente pobre, hay gente muy pobre, pero hoy en día hasta noto que el de clase media no existe más, a nadie le alcanza la plata, y hasta el tipo que tiene mucha guita, hasta el tipo que tiene mucha guita está desconforme por esto que decís. Sí, es verdad. No hay a nadie, primero pensemos en los de abajo, ¿está bien? Pero de todos modos, no conozco a nadie del abanico económico que esté conforme, que diga que la plata no alcanza. No hay ninguna posibilidad de que te alcance la plata. Entonces, ¿qué hace? Decís, me doy los gustos. Porque la inversión Pero que es no muy alcanza lejana. con todos los impuestos que pagar y no hay manera que alcance, porque es matemático. Y sí, perdón, esto estoy hablando es de que- gente que gana bien, pero vos estás pagando, digo, siempre que empezás abajo, el que está pagando ganancia ya está pagando anticipo de ganancia de... Dale, conchudo. ¿Ves? O sea, te pagan la A ganancia, ver, el ese es el anticipo de punto. ganancia. Anticipo de ganancia. Conchudo. Para O sea- quiero saber esto. ¿Cuántos países del mundo pagan anticipo de ganancia a 8 meses? Ninguno. Solo Es el único caso del mundo Para que te donde des- pagás anticipo de Un impuesto de ganancia. emergencia que lo dejaron, ¿no? Eso. Todos cinco siempre fueron de cuotas. emergencia. Sí, los ponen a prueba y A ver, El impuesto de pero, emergencia se pero ve. para que vean la locura en la que... en la que ¿Para vive qué se hace Argentina. eso? Para afanarte. Digamos, para que, digamos, Después para pagas tener menos, políticos supuestamente. ricos. Después pagas menos. Para tener políticos ricos. Olvídense. Digamos, acá todo esto es un curro en favor de tener políticos ricos. Olvídense. A ver, en todos los países prósperos del mundo, la lista de los 100 más exitosos son empresarios. Acá son todos políticos. Acá no se hace la lista, obvio. ¿Por qué? Porque los más ricos son los políticos. Entonces, fíjate esto. Argentina tiene 97 impuestos. Es el país, lo leí. 97 impuestos. Sí, pero no Hay- solo eso. Hay un país de África y que son los que. No, Nigeria. no, eso es otra cosa. Ahora te lo cuento, Ah, digamos bien, eso. ahí está. Y además tenemos 69.000 regulaciones.
Yo siempre cuento el caso de un amigo que tiene un frigorífico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos una bondiola la querías pasar, suponete, de lo que era de la Alemania capitalista a la Alemania comunista, ¿no? O sea, con lo cual te imaginabas controles, cosas pesadas, jodidas, ¿no? 4 controles, ¿sí? 4 regulaciones. Mi amigo para pasar, tiene un frigorífico en Capital, para pasar la General Paz, que son 7 cuadras, tiene 22. Pero no da. Bueno, ok. Y todos esos controles... Cada tiene un sellito, que hay que pagar son un todos 100, kiosquitos. un Y 2. querés cerrar. Exactamente. Bueno, a ver, porque el punto es... Ok, supongamos que... Revelarse, loco. Sí. No sé ¿Quién? si revelarse, pero... ¿Quién cómo? Nosotros. ¿Quién cómo? Decime cómo es. No, yo entiendo, pero es una locura. ¿Y cómo hacen las pymes? Yo qué sé, nosotros, ¿Qué pymes? justo acá tengo mi socio, tenemos una cervecería. Preguntale. Pero, ¿vos ¿cómo haces para, gracias a Dios, a nosotros, bueno, nos va bien, tenemos laburo, estamos copados, pero por ahí hay muchos del medio que no le va tan bien y que tienen 20 empleados y que les aumentan los precios de los insumos y como dice el pollo, la gente no tiene tanta plata hoy en día para ir y gastar lo que uno proyecta que puede llegar a ganar. Y vos los impuestos los tenés que pagar, y el alquiler lo tenés que pagar, y la materia prima la tenés que pagar, porque si no, no puedes abrir a fin de mes. Y dejás sin laburo a 25 tipos. ¿Cómo se le pega la vuelta a eso? A ver, la única forma, digamos, porque me parece que es el foco central, digamos, lo hizo el pollo, es cómo sacamos gente de la pobreza y la indigencia, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuál es la respuesta de la economía a esto? ¿Cómo se resuelve? Bueno, esto, digamos, la economía le encontró la vuelta, ¿sí? Se llama capitalismo, se llama, y digamos que es el único sistema que pudo crear riqueza, es el único sistema que generó crecimiento y que en los últimos 12 años generó una explosión de riqueza nunca vista en la historia de la humanidad. La condición natural del hombre es la pobreza. O sea, hasta la llegada del capitalismo, el 95% de la población mundial vivía con menos de $1 diario. El equivalente de hoy, ¿no? Hoy ese número es 5%. Entonces, ¿cómo se salió de ahí? Creciendo. Para crecer, vos necesitas invertir. Y ahí hay un par de cosas en el medio. Primero, para invertir necesitas ahorrar. Con lo cual, cada vez que viene el político que te dice, no, hay que estimular el consumo, hay que redistribuir el ingreso. Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hacer pelota a la economía. Ese es el primer punto. Una vez que vos resolvés el problema del ahorro, bueno, ahora es cómo yo transformo ese ahorro en inversión. ¿Por qué, digamos, es muy difícil que la inversión llegue a la Argentina? En primer lugar, porque si vos sabés que todas las crisis argentinas en los últimos 40, 50 años tuvieron origen fiscal, vos, viendo semejante desequilibrio fiscal, no vas a invertir un mango ni en... Pero tenés que ser un loco para venir atrás. Claro, porque equivale a ¿qué? A comprar caro y vender barato, o sea, a romper plata. Entonces, primer punto, no invertís por eso. Entonces Macri, cuando se enoja con los empresarios, yo le preguntaría qué tipo de empresario es él, porque digo, si yo miro, digamos, el desequilibrio fiscal, hasta que vos no ponés las cuentas fiscales en orden, no te invierto un mango, pero ni a trompada. Primer punto. Segundo punto, suponete que por alguna cuestión vos, digamos, pasás eso y lo mirás decís, bueno, a ver, nada, le creo que lo va a arreglar. Cuando vos ahora vas a invertir, el problema es que la presión fiscal te mata. Es decir, a vos la guita se te escurre entre los impuestos. Vos no puede ser que por cada peso que pagás de salario estés pagando 3 de impuestos. O sea, lo cual es una locura. Pero como si todo eso fuera poco y, digamos, vos te lograras imponer a todo eso y aún así hiciste el proyecto y resultaste exitoso, no va a faltar el político de mierda que en nombre de la redistribución del ingreso te afane el resultado. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué invierto? Sí. Bueno, pues ese es el punto. Por eso, digamos, por eso no hay inversión, por eso no hay crecimiento, y como la población además sigue creciendo, la cantidad de pobres e indigentes te aumenta. No, y aparte, digamos esto, no está bien, pero cualquier persona que tiene un negocio chiquito, si hace todo en blanco, los números le dan para atrás, le dan en rojo. Cierra. Lamentablemente, Quiebra. porque si tenés 8 empleados, es imposible. Y otra cosa, pensemos en la gente que gana, hagamos un sueldo normal, y te diría que bueno para la gran mayoría de los argentinos. Te voy a decir 30.000 pesos. Que es un Ahí sueldo. tenés un montón Bueno, abajo. es un sueldazo para muchos de los argentinos. 30.000 pesos. Sos solo. Vivís en un monoambiente. 7.000 pesos. ESPE, 10.000 pesos. Te quedan 20.000. Obra social, bebé. Te quedan 5.000 pesos por mes. ¿Está bien? Y no salís, no haces nada. Te quedan 3.000 pesos. ¿Cuánto ahorrás? $115. Hablé de mí. Al año, $1.150. ¿Está bien? A los 10 años, $11.000. Decime qué haces con $11.000, trabajaste 10 años de tu vida. Es una porquería, decís, mi vida es una mierda. Porque lo pensás así. ¿Para qué vas a ahorrar $1.000, $100
si no haces nada? No, tal cual estoy. Entonces, si me la gasto estos 1000, bueno, me tomo una birra, 3 birras, 4 fernet, el mes que viene vuelvo a pagar todo y así vivo para trabajar, trabajo para vivir, trabajo para vivir, no hay otra, a no ser que venga un familiar y te diga, mira, te regalé este departamento, muchas gracias, ahora me ahorro 10.000 pesos por mes. Bueno, pero esa es la lógica de este país. O sea, si de cada... A ver, si el 70% de lo que vos generaste lo va a sacar el Estado nos está condenando a ser pobres. Este sistema, a los únicos... Yo la otra vez decía, ¿funciona mal o funciona bien el sistema? Funciona espectacular para lo que tienen guita. No, funciona espectacular para los políticos. Porque son parásitos, sí, que no... O sea, a ver, lo que hay que entender es que la esencia del político es la mentira. Consiste en hacerte pensar que vos sos un minusválido, Zavala entró en que depresión. necesitas... Zavala quemó. Está quemado, No, necesitas- agarra la cabeza. Hay que irse que a vivir afuera. necesitas de él perdón. para No te vivir. preocupes, Zavala. Entonces, digamos, o sea, pero decime qué produce un político. Vos recién mencionabas un indicador que es muy bueno, que tiene que ver con los impuestos que se recaudan en la economía respecto a las ganancias en la economía, ¿no?, de las empresas. Y Argentina, digamos, oscila siempre entre el primero y el segundo lugar en el mundo, según qué año lo tomes. Si no, digamos, a veces somos segundo porque Islas Comoros no gana, ¿sí? Pero, por ejemplo, este año estamos primero. ¿Y por qué pasa eso? Fíjate eso, quiere decir que vos, perteneciendo a un órgano violento y parasitario como el Estado, te va mejor que produciendo riqueza. Sí. O sea, porque aparte, generar ganancia, ¿sí? En realidad, un empresario que gana mucha plata, en realidad es un héroe social. ¿Por qué? Porque vos solamente podés ser exitoso en el capitalismo vendiendo productos de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, si vos estás ganando plata, quiere decir que sos un individuo que sos socialmente, Superman, claro, sos un crack, porque lo que estás haciendo, sos un benefactor social. Das guita, Estado. No, Claro. está generando a todo el mundo. Bien. Laburo. No, pero aparte, digamos, Estado, ganancia. generás laburo, digamos, esa gente que labura, digamos, vos gasta en otro lado, digamos, la plata que ahorran después se invierte en otro lugar. O sea, es la máquina de producir de riqueza. Y entonces cuando viene el gobierno con el argumento de la redistribución del ingreso y los impuestos progresivos, cuando castigás al exitoso, lo que estás haciendo es castigar la acumulación de capital. Claro. ¿Y sabes a quién jodés? Al que menos tiene. Porque el que menos tiene no tiene para invertir. Fíjate esto, lo hago con un ejemplo fácil. Bueno, Suponete que tenés una empresa que se dedica a hacer pozos. bien. Entonces vos tenés una determinada demanda de pozos, se te garpan por eso. Entonces, ¿qué haces? Te compras una retroexcavadora, haces los pozos. Sí, y al tipo que la maneja le pagás una troja de guita. ¿Sí? Sí. Bueno, suponete que viene un gobierno y te empieza a afanar la guita, digo, con el impuesto. con el impuesto, digamos, bajo la consigna de la justicia social. Entonces vos agarras y bueno, entonces no podés invertir, entonces se te empieza a romper la máquina. Un día se te rompió la máquina. ¿Cómo lo arreglás? Ahora no tenés plata para arreglarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que a satisfacer la demanda de pozos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar a un montón de gente. Pero en lugar de usar una retroexcavadora, ¿sí? ¿Qué vas a usar? La palita con la cual íbamos a la playa. ¿Y cuánto le podés pagar a un tipo con eso? 2 mangos. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, la clave está para salir de la pobreza en acumular capital. Ya sea capital físico, ¿sí? Lo que tiene que ver con los fierros. Capital humano, que tiene que... Y ahí hay 2 dimensiones del capital humano. Una tiene que ver con que la gente morfe, ¿sí? Porque si vos no comés, no te desarrollás. Y si no te desarrollás, no podés pasar a la otra etapa, el capital humano, que es vinculada a la educación. Después tenés capital institucional, es decir, crear instituciones serias, ¿sí? Vos fijate que este gobierno, digamos, creó 2 instituciones serias. El Banco Central Independiente, ¿sí? Y el INDEC, que no mienta. A Sturzenegger ya le pegaron una patada en el traste por hacer bien su trabajo, ¿sí? Además de demonizarlo, ¿sí? Y el INDEC están buscando que algunos indicadores los elaboren los ministerios que no les gustan los resultados que da. Vamos. Bueno, quedó claro. Una Tremendo. cosita, Vamos. Vas a decir que no está muy de acuerdo con esta política de gobierno. No, para mí, a ver, para mí este gobierno es un muy mal gobierno. ¿Y el anterior? El anterior fue el peor de la historia. O sea, venimos del peor de la historia a uno que es menos malo. Claro, exacto. Una de las cosas que, a ver, a veces, o sea, estas discusiones, o sea, que el kirchnerismo tiene haya sentido esa sido, discusión. claro, Sí, no tiene- lo peor que le pasó a la No historia significa argentina, que, claro. no significa Sí, que este estemos bien, gobierno sea claro. bueno, este gobierno es malísimo.
¿Por qué? Ya sé que es otro país y obviamente va a tener una respuesta, pero digo, por ejemplo, Trump, que lo putean todos y la forma de ser del tipo, bajó del 33%, dijo al 21% los impuestos y están todos chochos en Estados Unidos. Y está Ahora, volando la inversión. pero- Y están no, creciendo. no, y el dólar creció y está igualando al dólar. La inflación es del Digo, 0,00001. eso, bueno, no hay inflación. Puede Pero ser. es una locura acá decir que mañana bajemos los impuestos para que se afloje un poquito La presión. el cinturón, digo, no se puede hacer eso. Bueno, pero lo Bueno, que vamos pasa- al tacho si bajar los No, impuestos. no. Es que vos tenés que bajar los impuestos. Porque si no, Argentina tiene destino lo de que país muere. pobre. Exactamente. Ahora, el punto es el siguiente. Vos también, para bajar los impuestos, tenés que bajar el gasto público. Y ahí tenés que elegir dónde vas a pasar la tijera. Con mi colega Diego Giacomini, nosotros diseñamos una forma de hacer un ajuste sin costo social. Sí, Pero- que sufra Sin que claro, porque hay Sin un montón de ponerle la gente. luz. Claro, porque ponele, la gente que tiene planes sociales. sin cortar el chorro a la gente que tiene planes sociales. Claro, exacto. Digamos, ni a los ¿Qué empleados recortás? ¿A públicos. dónde recortás? Por ejemplo, nosotros propusimos eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, que es la guita que le gira el gobierno a la provincia amiga cuando quiere ganar una elección. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero rediseñando los contratos y no haciendo la estupidez que hizo Aranguren y que ahora su sucesor la reconfirma. Sí. Bueno, ahí por ejemplo ya tenés 6 puntos del PBI. Y además lo otro que nosotros propusimos es reformular el sistema previsional, ¿sí? Pero que la plata vuelva al sistema y no con la payasada que hicieron tocando la fórmula, que la mayor parte de la plata la usaron para financiar el socialismo local de la Evita Amarilla. Pero ¿no? perdón, yo siento que igual el chiste también es no hacer la trampa, porque ¿qué pasa? Recién Saba decía la luz. Entonces te dice el día de mañana, el que paga 2.000 de luz va a pagar 100, pero te la pongo por otro lado. El chiste es que no pase lo de los super, que tenés una oferta, pero vas a la góndola y el otro Eso te está iba a en decir. 100, ¿Qué pasa con los 200%. supermercados? ¿Cómo puede ser que una docena de huevos en un lugar esté una cosa y en otro lugar el doble y en otro lugar el... Hay que salir a buscar. En A los ver. chinos, que supuestamente no pagan impuestos, debería ser más barato, sale el doble en el supermercado que pagan impuestos. A ver, lo que entiendo. dijo el pollo es muy cierto. De hecho, en la Universidad de Chicago hay una pared que dice no existe tal cosa como los almuerzos gratis. O sea, nadie te va a regalar nada, ¿sí? Lo que vos tenés es que hay, digamos, arbitrajes de precio. Entonces, de repente, en algunas cosas te cobran más barato, en otras te cobran más caro. Pero digo, vos lo que tenés que contar es cuánto te sale el changuito a vos en un lugar y en el otro. Eso por un lado. Pero ¿por qué pasa eso que vos señalás? Básicamente porque en realidad la economía, básicamente el sistema nervioso de la economía es el sistema de precios, que es un sistema que transmite información para que los agentes tomen decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios, ¿sí? Lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuanto más inflación tenés más distorsiones. Entonces puede ser que un tipo tenga esta copa acá Amigas, a 10 amigas. y acá a 20. Una locura. Pero claro, ¿por qué? Porque vos tenés el sistema de Está precios todo tan- alterado. sí. Claro, porque quizás este está esperando que la inflación sea X y este está esperando otra inflación. Claro. Entonces, o te pueden pasar cosas como esta. Digo, el chiste Para es un, que va... para un segundo lo voy a presentar a él para que se sume a la charla. Que Quédate se acá. suma a la charla. El hombre viaje es él, el señor Manu Este no Huija. tiene Un aplauso problema, para Manu Manu Huija. Vi ahí muy metido en la charla y dije tiene que Sí, escuchar. la verdad que sí. Manu. Perdón, voy a saludar a todos. Hola, Manu rápidamente. se la pasa viajando por el mundo, así que ahora nos va a contar. Este sabe los demás países donde están las cosas más baratas. Las cosas, no, y un poco mejor. Algunas cuestiones. Estaba escuchando y me acordaba de una anécdota. Yo tengo varios amigos alrededor del mundo y tengo una amiga que es francesa, que vive acá en Buenos Aires ahora hace un tiempito. Yo te hablaba con respecto a la situación del país y obviamente también a la situación de lo que es Francia y demás. Y me contaba que los padres son maestros en Francia, en París. Maestro de escuela tranqui, o sea, no es que es Una mega escuela privada. Claro, no sé, el chabón titular de cátedra de la Sorbonne. No. Un colegio tranquilo, un común y corriente. ¿Sabes cuánto gana un maestro en París de escuela secundaria? ¿Cuánto? Básico. 2.000 euros. 2.000. 2.000 euros como el sueldo más básico, ¿no? Que tiene 40 años de antigüedad. Alcanza. 2.000 euros son... No, pero Está bien 2.000 euros no valorado. son pesos, 2.000 euros son 2.000 euros. No, para está Francia. bien, pero viven muy tranquilos, ¿Sí? muy bien.
viajan todo el tiempo. Obviamente a mi No, bueno, tenés la posibilidad de poder tener inflación. un crédito a una tasa mucho menor. Realmente. Las cosas son Pero más digo, serias, no tenés la todo. presión de tantos impuestos acá. En Estados Unidos vos te vas a comprar un auto y fuiste a la concesionaria 2 y te minutos. llevaste el auto. Sí, sí, sí. Acá tenés que pagar patente, seguro, el 08. Es una Tremendo. cosa ridícula la cantidad. Sí, sí. Seguro. Bueno, Vas lo a que comprar pasa auto y que te vale el triple. es acá. más, digamos, vos un auto normal acá, la mitad son impuestos, pero Por si eso. es uno de alta gama es el 70, 80% Sí, es es impuesto. impagable. Bueno, por eso así no se puede vivir, digamos, entonces, de vuelta, Pero vuelvo para al mí, punto para ese. mí ¿A no, quién no quiero beneficia caer en la de esto? quejarme todo el tiempo, pero nos acostumbraron a vivir mal. No, sí, porque ¿verdad? yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de viajar al exterior y poder tener amigos afuera. Y yo cuando les cuento las cosas que nosotros pagamos, No pueden creer. no lo pueden creer. Dicen, pero ¿cómo no te vas de ese país? Y a mí me Sí, encanta. ¿verdad? Yo Bueno. siempre voy a Argentina y lo voy a defender siempre. Pero es una locura lo que se paga acá. A ver, yo te diría, yo cuando a mí me hacen algunas preguntas te diría, a un sub 30 yo le recomiendo que se vaya del país. Y que ahorre afuera. No, que se vaya de este país. Claro, Este país es inviable. Vamos. Digamos, o sea, Bueno, primer entonces, punto. vamos. Ahora, sí, es mal lugar, O sea, Sí, sí, sí. yo, digamos, Es real. después hay algo de lo que vos mencionás, Pico, que también es muy fuerte, es que lo podés mirar de esta manera, o volver a Argentina de tanto en tanto y ves cómo el resto del mundo sigue progresando y Argentina está cada vez peor, ¿sí? O básicamente, digamos, cuando vos, no sé, viajás a un lugar y después viajás después de X años. Y vos te das cuenta, Progresó. claro, cómo progresan todos y nosotros no. Terrible. Entonces, y después a mí me gustó mucho algo que le dijo Zavala recién con el tema de lo que hizo Trump. Trump bajó los impuestos y la economía, digamos, y empezó, digamos, a invertir tanto, tuvo tanta inversión que además la recaudación por ese impuesto le sube. Sí, no. Sí, igual. Es decir, pero, No, porque quería- pero a los políticos aparte eso quería- no les gusta, no les gusta a los políticos devolverte la plata. Es raro. O sea, Es raro. no, bueno, es raro, no, son parásitos. Bueno, está bien. Pero para igual Eso seamos que buenos dice, en una. eso que dice el progreso es terrible. El otro día hice un posteo con respecto a los subtes del mundo y miraba comparativamente lo que había crecido el subte de Moscú o el de Londres o el de Estados Unidos, el de Nueva York particularmente, y el argentino. El argentino sigue igual hace como 50 años, no modificó Sí, nada. sí. Y el de, acá tengo los números, Nueva York A ver, 1032 kilómetros, Los números. Buenos Aires 60, Londres 400 y cerré ahí. Y se Está bien, igual Pero digo, es Buen abismal. detalle, bien. Es Bueno, abismal. Bueno, y aparte el cambio en el el progreso tiempo. en 50 años. Claro, es una boludez, ¿eh? No, Tal. no están hablando en serio. Yo te iba a Sí, por decir. favor, te lo no, pido. porque Bien. parece que iba a decir una boludez, pero estaba. No, porque quería decirles que saben lo que pasa cuando la taza es muy grande. No, sos un tarado. Pablo. Entra más café con leche. Listo, dale, seguimos. No. Estamos hablando no, siempre. no, Ahora, no, igual, no, igual digo. hay que ser bueno en una cuestión. Primero, obviamente, los que somos argentinos somos muy pasionales y no nos podemos desprender de nuestra familia. Eso A. Y B, ojo también, porque no todos los pibes que van por el mundo les va bien. ¿A qué voy con esto? Vas y sos un sudaca. Bueno, Digo, no todo el lugar del mundo, pero hay que ver, no Sí, todos van no, por no el es mejor Instagram, laburo del mira. mundo. Vas y capaz te lo voy a Bueno, decir mal y Yo pronto. siento que los Claro. argentinos nos A ver. quejamos poco, loco, de verdad te lo digo. Obvio, Esto pasa que en no, otro lado y poco. te paran todo. De acá. Pero ¿qué te para los gremios? no, bueno, Tiene que pero ser de digo, un gremio fuerte para bien, para pero poder tener en el las mundo- paritarias. En el mundo no te paran los gremios, salen los pibes que están estudiando, todo, el que está laburando y dice basta. Y acá como que seguimos, no sé, es raro, somos raros. Pero lo que dice Juan, estamos acostumbrados. claro. Pero el punto Estamos para mí es Pensamos que no hay recontra solución. bloqueados, Es que estamos vos recontra ahí, digamos, de vuelta, Pollo, dijiste dos cosas muy... No lo puedo creer, estoy muy afilado. Vos acá te no, banca la no, gente, en serio. Dice. Tiene La que- gente, Pollo, genial tu sentido de la realidad. Hay mucha gente que vive como vos lo dijiste. No, pero Gracias. el Pollo dijo dos cosas muy, muy importantes. Que, A full. que está tratado en algo que se llama economía de la felicidad. Y una de las cosas que vos te das cuenta es que uno de los elementos que más aportan a la felicidad es estar en familia. Claro. O sea, o tener muchos amigos. Y eso se ve, por ejemplo, cuando una persona, digamos, tiene un shock muy fuerte sobre su vida, digamos, alguna pérdida o algo por el estilo. Aquellos que tienen más amigos, aquellos que tienen, digamos, una familia mejor Más vida constituida, Más contención. más vida social, están mucho mejor. Ese es el primer punto. Con lo cual, cuando vos te vas, lo que más te duele es abandonar El a tus desarraigo. amigas. Ahí está. Exactamente. El desarraigo. Ese es uno de los puntos. El otro punto es lo que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Digamos, o sea, y fíjate que esto, digamos, una de las cosas, hay casos estudiados de tipo que un día llevaba una vida normal y al otro día gana la lotería y se vuelve millonario. Y el tipo hace el salto y después al año está igual. Y vuelve. O un tipo que, digamos, de repente, estos son casos verdaderos, o sea, tuvo un accidente, pierde las dos piernas, era deportista, con lo cual era
horrible la situación. Y obviamente en ese momento estaba para el traste, o sea, pero aún al año el tipo ya logra reconvertirse. Todo eso es cierto, ¿sí? Todo eso es cierto. Ahora, cuando vos te vas afuera, tampoco, digamos, o sea, es que, digamos, o sea, acá eras un exitoso, así que, digamos, o sea, digamos, si estás afuera porque te va mejor de lo que te iría acá, a pesar de todo eso que estás mencionando. Pero lo que yo quiero decir es que a pesar de que el ser humano tiene todo eso y que el argentino tiene todo eso, eso no le da derecho a los políticos a robarnos de la forma que nos roban. Obvio. Porque no puede ser que los únicos que progresan acá son los políticos. Es decir, vos no podés estar sacrificando la gallina de los huevos de oro. O sea, porque digo, entonces vamos a terminar todos pobres. Pero para no me digas nombres, porque si no ya estaríamos entrando en un terreno político, pero también una de las cosas grandes que se plantea es, bueno, no sé, algunos los que votan a este gobierno votaron, no votamos, o al anterior no importa decir, bueno, está bien, vienen las elecciones. ¿Quién Claro. está por ahí? ¿Hay alguien que tenga una mente Aparte, que pero pueda recién, salir? perdón, una cosita, Sí, dale. sé lo que dijiste, que bajás el punto del video. O sea, vos si pedís una audiencia que no te escuchan, de real lo digo, si vos tenés tan claro lo que decís, dijiste en un momento recién te bajo 6 puntos con esto, no tiraste esa idea, no te dan bola, no llegás, no te escuchan, o ves los que están a cargo y decís, no pueden hacer esta boluda. Porque es fácil también ver y decir, pero decir, vení, haz esto, a ver, yo me la juego, pon la jeta, ¿te escuchan o no te dan ni bola? pero mirá idea. Mirá esto. Con mi colega Diego Giacomini... Yo bajás 6 puntos, sos Maradona mañana. No, bueno, pero fíjate... Por otro, me imagino, ¿no? No, pero fíjate esto, nosotros con mi colega Diego Giacomini a inicios de este año hicimos una propuesta de reforma monetaria porque estábamos viendo que los problemas de la inflación se iban a desmadrar. ¿Sí? Nosotros hicimos una propuesta, no la tomaron. ¿Vos sabés qué fue lo primero que le dijo el Fondo Monetario? Les dijo, ustedes tendrían que hacer Basta con el esto. gasto público. No, en lo monetario, ¿no? O sea, le hicieron una propuesta similar a la que habíamos hecho con Giacomini. O sea, cuando las hacen las de afuera están bien, cuando las hacen los de acá adentro... No, pero ahora son nuestros dueños ellos pero- también. Sí. O No, sea- porque en el fondo, digamos, fuimos a pedir plata porque, digamos, o sea, queremos. Si no queríamos, no íbamos a pedir. Está bien, pero la vamos por los aires. Pero pregunto desde mi ignorancia, ¿ahora no vas de la mano con el FMI a todos lados? Bueno, el FMI ahora nos está asistiendo porque si no, el estallido de la crisis hubiera sido mucho peor. ¿Y esa plata dónde fue? La plata, digamos, parte financia el déficit fiscal y parte en limpiar el balance del Banco Central. Viste que hay unos instrumentos que se llaman LEVAX. Sí. Bueno, esas LEVAX son emisión monetaria potencial futura. Es decir, se llama inflación futura. Entonces, lo que está proponiendo, una de las cosas que está proponiendo el Fondo Monetario es que limpiemos eso contra unos activos que tiene el Banco Central, que se llaman letras intransferibles, que se las embocó Cristina cuando se llevaba las reservas del Banco Central. Entonces, que vos canceles esa deuda, que el gobierno se haga cargo para limpiar el balance del Banco Central, para que de cara al futuro haya menos inflación. Por eso, digamos, es que empezó a bajar la tasa de interés y empezó a ceder el dólar en las últimas. Igual para una cosa más, te digo por conocimiento, los LEVAC, primero está frenada la asignación de los LEVAC que fue hace un mes. Y segundo, ¿quién asigna los LEVAC? Porque no es que va cualquier hija de cristiano y dice, che, quiero 100 pesos el LEVAC. No se lo dan a cualquiera la asignación. Dale, guacho. Podés ir a un banco, digamos, si te vas a un ¿Te lo dan? fondo común de inversión y vos elegís en qué tipo de Lo fondo primero que querés te y ofrecen. claro. Pero no hay exacto. asignación, ahora no está frenada. Fue hace un mes salió que tendría que hacer la asignación de los nuevos LEVAC. No. Esas son las licitaciones que se van haciendo con cierta regularidad, que tiene que ver con los vencimientos. Y ahí, digamos, el mercado, digamos, los individuos deciden si las renuevan o no. Pero, por ejemplo, si vos estás en un fondo común de inversión que invierte en LEVAX, vos podés invertir en LEVAX aún teniendo poca plata. Última, yo digo, con uno lo que lee, lo que lee o lo que ve, ¿no? Que no sé, en Vaca Muerta hay más concesiones de petróleo que esperan 100 concesiones de acá a 3 años que va a haber un ingreso que te hablan de miles de millones de dólares que vos decís, bueno, nos hacemos todos ricos. El turismo en Argentina, que teóricamente dicen que es el mejor de los últimos 20 años. El turismo interno creció La gente que muchísimo, viene. teóricamente. Después, ¿qué más? El campo, que le quitaron los impuestos, que vos decís, bueno, dale, loco, que larguen la soja, que larguen la carne, va a haber más ingresos. Y sí, pero ¿vamos a mejorar? Hay un poquito de esperanza, porque lo que te hacen creer, o lo que demuestran, o lo que se lee, por ahí un poco más palpable, es eso, que decís, bueno, va a generar más guita Argentina. Nos vamos a acomodar un poquitito, ni siquiera con eso, con 3 cositas chiquititas, creíbles que puede llegar a ver. No alcanza. ¡Puta madre! Puta madre, no, porque si vos lees... ¿Querías una respuesta, viejo? Pero me gusta que Pero seas es real. sincero, y sí. Está bueno que nos digan la realidad, Obvio. porque si vos lees y
quiero creer que son datos reales que te dicen, no, hace 10 años que Argentina no ingresa tantos turistas, que hay 30 vuelos más a Bariloche. Pregunta, Hay más pregunta. guita. Sí. Pero puedo dar El mundo, si lo del turismo interno es tan así, Sí. ¿por qué la mayor cantidad de plata que se va del país se va en turismo? No, Javier, Mintieron. un ¿Te das dato. cuenta que te Ayer mintieron? hablaba con una Sí, persona bueno, que más estaba difícil, muy metida en más el tema de la venta de pasajes y Ahí está. demás. Me decía, junio del año pasado, o sea, junio 2017, en comparación a junio 2018, se vendieron, no importa el destino, en Argentina, emitidos en Argentina, 30% menos de pasajes que el mismo mes Bueno, del año ese es pasado. el argumento mío. 30% menos. El argumento No te mío. estoy hablando ni siquiera del promedio, porque por ahí eran, no sé, ponele que se vendieron 100 pasajes, ahora se vendieron 70. Bueno, no pero estamos es el hablando argumento de mío. a dónde. Estamos peor. No, Estamos y peor. aparte que no hay que quedar, o sea, O te puede llegar a subir de corto el interno, Claro. porque se te Depende- derrumbe el depende mal. externo, porque el tipo de cambio... Chao, chicos, Tenés- chao, mañana. No, pero vos decís, bueno, que nos vengan los extranjeros a gastar guita acá, que 30% traigan el dólar y le damos peso. Pero Entonces, pará. bueno, nos hacemos de A dólares ver, nosotros. Digo, lo voy a poner en modo áspero. Sí, Vos tomás lo que arrancaste ganando a inicio de este año sí. en dólares y mirá lo que ganás ahora. Y el 50% menos, o sea, 30% menos. ¿Y entonces estás mejor o estás peor? No, está claro que estamos mal. Sin duda, Bien, comparado, bien, si vos querés no. irte a vivir al exterior, estás muy mal. Bueno, y el otro punto es el siguiente. ¿Quiénes son los únicos que no perdieron en todo esto? Políticos. Sí, Como Listo, siempre. dólares, listo. sí. Hay un ahorro en dólares que esperan que explote el país, pero no es un beneficio. Es un beneficio Bueno, de pero, un nicho tan bueno, chiquitito que- bueno, pero ese es lo que pasa cuando, digamos, tienen más premio los parásitos que los que producen. O sea, vos no podés esperar que a una economía le vaya bien cuando Son tan- el que le va bien es siendo un parásito, mientras que el tipo que se rompe el lomo creando riqueza le va mal. al que emplea hay que premiarlo, no castigarlo. Pero claro. Al tipo que emplea hay que decirle maestro, Vos, usted es un con genio, todo lo que sea laburás, así. vos laburás Claro, todos los Pollo, días. al Pollo. contrario, vos empleás, da laburo y la soga la tenés Bueno, acá, pero eso acá es- la tenés. eso es una Más, porquería. pero igual- porque- Esto con todo. Porque, Más, pará, en las cargas mirá, sociales- mirá, una sola cosa, vos tenés un lugar lindo, te va bien, ¿está? Te va bien. Y decís, me voy a estirar, voy por más. Pero si no, ¿qué me voy a estirar? Si estoy en También, crisis, claro. si contrato más gente y tengo más quilombo. Entonces, más cargas y- sociales. Y ahí perdemos todos. Es más, exactamente, fíjate esto. Es muy interesante. Por ejemplo, falta laburo, ¿no? Que necesitas Sí. que la gente gane más, todo. Vos sabés que la presión fiscal sobre el trabajo, este 65% que yo le digo, es la más alta del mundo. En Y encima ningún- nos falta laburo. Y por eso falta laburo. Claro. ¿Viste cuando te dicen no, porque, basta. no, porque digamos, los triunfos sociales. Quiero más, todo no quiero eso, más. Sí, bueno, todos los logros sociales, Sí. en realidad en el fondo son todas cosas que hacen que el trabajo se vuelva más caro y por ende hay menos empleo. Y es interesante porque, Sí, menos empleo en blanco. Claro. Porque Entonces, bueno, si no, no Claro, te queda bueno. otra que emplear en negro. Claro, bueno, O sea, exacto. Ahora, pero- con tantos impuestos. No te dan los en realidad números. Salen perdiendo o sea, todo. pero fíjate esto, siempre te dicen que lo hacen para cuidar a quién, a los más vulnerables. Y mirá que es falso, claro. Falso. ¿Por qué? Porque el tipo de que de repente tiene, no sé, un doctorado, un postdoctorado, está recontra formado, ese va a conseguir laburo igual. 100%. Bueno, el problema, entonces, ¿a quién termina castigando? Al pobre. Al que estaría dispuesto a trabajar por un trabajo más, Más digno y... digamos, de menor remuneración. ¿Y qué hace? Lo termina tirando a la calle. Entonces, o va al mercado en negro con condiciones infrahumanas, Sí, sí. o es explotado de manera vil. Bueno, ¿por qué? Pero ¿quién se metió ahí en el medio? El Estado. Cada vez que vos veas un problema en la economía, al primero que tenés que buscar como responsable es el Estado. Porque la máquina de destruir riqueza es el Estado. O sea, para que te des una idea de lo malo... No, porque dicen, no, porque el Estado... No, la presente- sociedad, dicen. No, bueno, lo que fuera, ¿no? Digo, no, eso es lo que te tratan de vender los Por políticos eso. para sacarse la culpa de ellos. Porque si el Estado fuera tan bueno, ¿sabes qué? El comunismo debería haber sido una maravilla. Si tenían 100% de Estado, y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además, como es un sistema de mierda que siempre se impuso por violencia, además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Entre todos No los sirvió en nada, no. Y entonces, no, aparte digo, cuando se cayó el muro de la vergüenza, aplastó a los zurdos, porque vos cuando mirabas lo que era la Alemania, por ejemplo, digamos, comunista contra la occidental, digamos, estaba clara la diferencia. Y eso lo podés ver en cualquier país, o sea, lo que era Austria contra Hungría, ¿sí? lo que es, por ejemplo, Corea del Sur contra Corea del Norte, lo que es, por ejemplo, Hong Kong contra China, ¿sí? O sea, antes de que empiecen todas las reformas estas, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está la realidad? ¿A quién beneficia ese sistema?
¿Sí? A todos esos que tanto les gusta el comunismo, ¿por qué entonces no se van a vivir a Cuba? Ah, no, les gusta Cuba desde acá. Vamos a hacer una cosa, nos quedamos sin tiempo. Vamos. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Brillante. Gracias, amigo. Porque además eres un economista brillante, ¿no?